Buenos días, queridos hermanos. Bueno, estamos preparándonos para iniciar el tiempo de Cuaresma. Y creo que el tema que se ha escogido para preparar la Cuaresma, que es el sacerdocio común, el profetismo y la dimensión real que nos da el bautismo, que nos convierte en sacerdotes, profetas y reyes, es algo muy importante para preparar el tiempo de Cuaresma. ¿Por qué? La Cuaresma inicia, como en las primeras comunidades cristianas, como una preparación que hacían los primeros cristianos al bautismo. Y eso se llamaba catecumenado, un camino de preparación, de formación, un camino hacia la puerta de salvación que es el bautismo. Entonces, por eso, la Cuaresma cada vez más, a lo largo del tiempo, tomó una forma de un camino lleno de sacrificios, de ayunos, de mortificaciones, porque era la ocasión de buscar la conversión, arrepentirse del hombre viejo de la vida pasada para recibir la gracia de Dios. Entonces, lo que estamos meditando en estos días es la consecuencia de nuestro bautismo, es decir, que nos convertimos en sacerdotes, en profeta y en reyes al estilo de Cristo nuestro Señor. Ahora bien, hace un rato ustedes meditaban sobre el sacerdocio bautismal o común. Hoy quiero hacer una pregunta que nos va a acompañar a lo largo de esta meditación corta. ¿Qué es lo esencial del sacerdocio bautismal o común de los fieles? ¿Qué es lo esencial del sacerdocio bautismal o común de los fieles? ¿Cuál es la respuesta? Que la salvación viene de la gracia que recibimos por el bautismo y no por un encargo o por un cargo, entre comillas, que tengamos en la iglesia. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y en la medida en que nuestra vida sea una configuración aquello que hemos recibido en el bautismo, lograremos nuestra santificación. Bueno, nuestro hermano Roquel nos ha hablado de que por la gracia del bautismo participamos en el único sacerdocio de Cristo. Quisiera que nosotros fijemos nuestra mirada en este aspecto. El cristianismo, todos los creyentes en Cristo, tenemos una comprensión de lo que es el sacerdocio que viene del Antiguo Testamento. Hace un rato escuchaba que a ustedes se les hablaba del sacrificio, ¿no? Y en el Antiguo Testamento el sacerdote está dedicado exclusivamente al culto. Y ese culto es orientado a la santificación del pueblo, a la remisión de los pecados del pueblo. El sacerdote en el Antiguo Testamento hace un sacrificio de un animal para implorar el perdón y la misericordia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se hace un giro. Jesucristo, que es el sacerdote, ya no utiliza un animal para derramar la sangre y que esa sangre limpie el pecado del pueblo. Al contrario, Él mismo se ofrece, Él mismo derrama su sangre por nosotros. Y de allí
esta frase central de que Cristo es el sacerdote, Cristo es la víctima porque Él mismo se ofrece y derrama su sangre, y Cristo también es el altar. Ciertamente en Cristo tenemos el sacerdote único y definitivo, pero que a la vez por el bautismo Él mismo nos hace participar a nosotros, los creyentes, en su condición de sacerdote, de profeta y de rey. Porque por el bautismo somos convertidos en hijos de Dios, y al ser hijos de Dios participamos de esa condición de su único Hijo, que es Jesucristo. Bueno, quiero que abramos nuestras Biblias, los que la tenemos, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5 y el 9. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 5 y el versículo 9. Repito nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5 y el versículo 9. Allí dice este texto del Nuevo Testamento: acercándose ustedes a Él, que es la piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por mediación de Jesucristo. Ustedes son pueblo escogido, familia real y sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si alguien les preguntara, ¿dónde está ese fundamento de que somos sacerdotes, profetas y reyes como Cristo? Primera de Pedro 2, 4 al 5 y el versículo 9. Es Cristo y no nuestros méritos el que nos consigue tal estado, tal sacerdocio, tal profetismo, tal condición de ser reyes como Él. Por el bautismo, Él nos hace partícipes de su propia vida divina y nos configura como Él a ser sacerdotes, profetas y reyes. Nos hace miembros suyos. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. A ver, este tema del sacerdocio común de los fieles apareció en el siglo XV y en el siglo XVI de nuestra época con la reforma de la Iglesia, la reforma protestante. ¿Qué sucedía? La Iglesia tenía una concepción de sí misma de forma piramidal y muchas veces todavía permanece esta forma de concebir la Iglesia. En una pirámide, en la cúspide estaba el Papa, los cardenales, los obispos, luego venían los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y luego todos los fieles bautizados. Pero los reformadores de esa época, desde Lutero a Calvino, fueron descubriendo en la Escritura que había algo
que hacía común a todos los fieles. Y por mucho tiempo en la iglesia, todo lo que olía a sacerdocio común era dictaminado como algo protestante. Hasta que la iglesia pudo descubrir en la Escritura ese espíritu del sacerdocio. Como bien lo tuvieron antes, el sacerdocio ministerial en la iglesia es algo distinto al sacerdocio común, pero nace de la misma persona, de Cristo. Pero el primero y primordial es el que recibimos en el bautismo. Y el otro es una consecuencia que está hecho y llamado a servir a ese sacerdocio de Cristo, que es el único. Durante mucho tiempo en la iglesia hubo un ocultamiento de esta realidad, porque se tenía, como acabo de decir, como una tendencia más protestante, pero en realidad es una visión que tenemos ya en la Biblia, de que todos somos sacerdotes al estilo de Cristo. Y esto viene confirmado en el Catecismo de la Iglesia Católica, al declarar en el Catecismo que el bautismo consagra a los fieles para el culto religioso, los capacita y compromete a servir a Dios mediante una participación viva en la liturgia de la Iglesia, ejerciendo su sacerdocio bautismal con el testimonio de vida santa y de la caridad verdadera. Una visión errónea de este sacerdocio común de los fieles es querer emular algunas cuestiones del sacerdocio ministerial. ¿En qué consiste el sacerdocio común de los fieles? En ser fermento, sal y luz en los ambientes en los cuales estoy llamado a vivir. Pueden ser las periferias, pero esas periferias son mi familia, son mi trabajo, mis amistades, mis vecinos, mis círculos sociales, etc. En la iglesia actual a veces tenemos una tentación, pensar erróneamente que vivir el sacerdocio común bautismal es ponernos un alba y ser ministros extraordinarios de la comunión en las parroquias, o hacer funciones específicas del sacerdote. En realidad, el sacerdocio común que nos viene del bautismo es algo más existencial, más profundo. Es llevar la persona de Cristo con mi testimonio a la vida que estoy llamado en las circunstancias comunes y corrientes. Por ejemplo, nos hemos preguntado, ¿qué tiene que ver Cristo con mi trabajo? Todo, pero muchas veces Cristo no está presente de una forma objetiva en mi trabajo. Pero es que tengo problemas con mi jefe, con mi jefa. ¿En qué medida yo ejercito las virtudes cristianas para trabajar y en mi trabajo dar gloria a Dios? ¿En qué medida mi santificación personal está en mi lugar en donde yo, en buen panameño, me fogueo? La gran tentación de la iglesia actual
es que todos, pero todos, queremos vivir en la sacristía. Y muchas veces convertimos los diversos ámbitos de nuestra vida en pequeñas sacristías. ¿Y qué quiero decir con sacristía? Un lugar donde yo me escondo. El tema de hoy del sacerdocio bautismal o el sacerdocio común tiene mucho que ver con la unidad de la vida entre fe y vida. Muchas veces disociamos la fe en la iglesia y la vida es otra cosa. Hay un dicho que es un poco triste que dice, a creer en la iglesia. Usted lo ha escuchado, ¿no? Y es un poco triste porque la fe no es solo para la iglesia entendida con las cuatro paredes del templo. La fe se vive en la vida cotidiana, en la banalidad de todo lo que estoy llamado a hacer. Hasta en el fregar los platos puedo dar gloria a Dios. En la Edad Media se desarrolló la cristiandad no en grandes iglesias, sino en los monasterios. Los monjes al inicio de la Edad Media, cuando cayó el Imperio Romano, ¿qué hicieron? Recopilar toda la información que había y construir bibliotecas a punta de manuscritos. Iban creando libros. Pero también en los monasterios se creaban cosas. Además de libros, se creaba vino, cerveza, panes y tantas obras artísticas. Pero ¿qué era el origen de esas obras tan grandes? Buscar la gloria de Dios en todo. Y creo que ese es el gran secreto para el ejercicio de mi sacerdocio común por el bautismo en la vida cotidiana. Si yo estoy llamado a hacer un trabajo, por ejemplo, de contabilidad o un trabajo de captar datos o un trabajo de relación interpersonal, etcétera, etcétera, en la medida en que yo realizo el trabajo personal para dar gloria a Dios, estoy ejerciendo mi sacerdocio. Porque ya no quiero que se me note a mí, sino que por mis obras salga la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Entonces, la base del sacerdocio común del bautismo es el deseo, y esto es muy importante que lo anoten, el deseo de aspirar a una vida santa y a una caridad eficaz. El deseo de aspirar a una vida santa y a una caridad eficaz. Es decir, que por un lado, nuestra vida nos haga cada vez más agradables a Dios, nos una a Él, pero también seamos testimonios ante los hombres de que Dios es grande y que nos salva. Repito, no se preocupen que esto va a quedar evidenciado y luego me imagino que se les compartirá. Al mundo entero. Madre mía, al mundo entero, dice. Es decir, la base del sacerdocio común que nos viene del bautismo decía que es el deseo
que nace en mi corazón de aspirar a una vida santa y a una caridad eficaz. Es decir, por un lado, hacernos cada vez agradables a Dios y unirnos más íntimamente a Él. Y por otro lado, ser testimonios ante los hombres de que Dios es grande y que Él nos salva. Y allí se encierra toda la teología y todo el entender el sacerdocio común de los fieles. Sacerdote en griego quiere decir aquel que ofrece a Dios. ¿Y qué ofrecemos nosotros a Dios que Él no nos haya dado antes? Ofrecemos más bien las obras buenas que Él nos permite hacer. Entonces, hermanos, esta es la mayor dignidad que nosotros podemos tener a través de la unción bautismal. Nosotros vivimos una sociedad que da valor a las personas en cuanto y en tanto hacen. Vivimos en una sociedad del factum, del hacer. Y esta sociedad nos está mal educando a que nosotros como seres humanos valemos en la medida en cuanto y en tanto hacemos. Por eso, cuando viene alguna enfermedad, viene consigo la depresión, porque no estamos acostumbrados a depender de otro. Pero resulta que la vida es dependencia. Siempre dependemos de otro. Siempre dependemos de otro con mayúscula y también de otros, del prójimo. Pero en la medida en que redescubramos que por el bautismo Dios nos ha elevado a una dignidad muy parecida a la de su Hijo, a la cual nosotros debemos aspirar con el deseo de santidad y de caridad, en esa medida podremos progresar en el camino espiritual. Hablar de sacerdocio común es también hablar de unidad y diversidad y complementariedad en la unidad. Hemos visto que hay una gran diferencia entre el sacerdocio ministerial, en el que Dios escoge a algunos hombres de su pueblo para ejercer el sacerdocio para el servicio del pueblo de Dios. Pero también el bautismal, que es el común de todos los fieles. Ambos están unidos como medios para la salvación. Propiamente en esa dimensión de peregrina de la iglesia. La iglesia es peregrina. La iglesia está al servicio del reino de Dios. La iglesia es medio de salvación, no la salvación. Entonces, Dios en su único Hijo Jesucristo nos ha dado la condición de sacerdotes por el bautismo con el único fin de salvarnos. Y este sacerdocio nos da la posibilidad de vivir
en la diversidad de carismas y de dones que hay en la iglesia, con una visión de unidad, de complemento, querida desde el primer inicio de la iglesia por el mismo Jesucristo. El sacerdocio común de los fieles por el bautismo nos hace caer en la cuenta de que en la iglesia hay una unidad, pero esa unidad no es por uniformidad, sino más bien por la unidad que nace del Espíritu. Entonces, nosotros podemos ver en la vida de la iglesia que desde el inicio hay diversidad. Por ejemplo, el círculo de los 12 apóstoles de Cristo, entre ellos eran muy diversos. Por ejemplo, Pedro en su personalidad era muy diverso que Juan el evangelista, el discípulo amado. Bartolomé era muy diverso a Judas Tadeo, por ejemplo. Pero juntos construían una unidad y una complementariedad. Y eso mismo ha de ser vivido en la iglesia hoy en día. La fecundidad espiritual de la iglesia no brota tanto de lo que nosotros tengamos como anotado en una agenda, lo que nosotros podemos proyectar, organizar, sino más bien de la profundidad de la vida cristiana, tan necesaria en esta hora de los laicos. Hoy por hoy en la iglesia se dice que es el momento de la promoción de los laicos. Pero, ¿cuál es la verdadera promoción de los laicos? Verdaderamente que caigan los laicos en cuenta de que su vida es el mundo, de que nuestro territorio de batalla es el trabajo, allá donde el sacerdote ministerial no llega, los ambientes de trabajo, la escuela, la universidad, los ambientes laborales, las amistades. Allí el laico debe ejercer su sacerdocio siendo sal y luz de la tierra, siendo fermento de esas circunstancias. Vamos a concluir esta breve meditación partiendo del siguiente hecho. Hay un teólogo del siglo pasado llamado Henry de Lubac que resaltaba la dignidad del sacerdocio común diciendo esto: no puede ser sobrepujado ni aumentado en su orden por ninguna institución o consagración sobreañadida. No es un sacerdocio mermado, un sacerdocio de segundo orden, un sacerdocio de los fieles únicamente. Es el sacerdocio de toda la iglesia. En definitiva, el sacerdocio común no es algo que hacemos, sino algo que somos. En la medida en que yo soy consciente de que soy propiedad de Cristo, de que debo ensimismarme en Él, de que debo tener los mismos sentimientos de Cristo en mi vida cotidiana, ejerzo mi sacerdocio común. El sacerdocio común es alimentado por la vida sacramental de los ministros ordenados,
de los presbíteros, mediante la Eucaristía, mediante el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la unción de los enfermos y de todos los sacramentos. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común para alimentarlo, para sostenerlo, para servirlo. Un sacerdocio que es alimentado por la vida sacramental, para que, como sacerdotes por el bautismo, podamos vivir siendo ofrenda a Dios nuestro Padre, siempre y en todo lugar, en cada momento. Y esto es muy decisivo en la vida de toda la Iglesia, tener una comprensión sana de lo que es el sacerdocio, el común y el ministerial. Un laico sin el sacerdote, sin el presbítero, puede poco, porque un laico sin el sacerdote no puede vivir sin la Eucaristía, sin la reconciliación, sin la vida sacramental. Pero el sacerdote ministerial sin el laico tampoco puede, porque su sacerdocio está fundamentado en el servicio al pueblo de Dios. Pero el sacerdote junto con el seglar o el laico, unido a Dios, lo pueden todo en aquel que les conforta, es decir, en Cristo. Filipenses 4 al 13. Y aquí, para terminar de esta forma, los laicos, es decir, ustedes, son responsables en primer grado de vivir y de transmitir a todos los demás hombres y mujeres la vida cristiana en cada momento. Y para ello es suficiente vivir el dinamismo de su bautismo. El laico ejerce continuamente un sacerdocio si cumple con su deber, aceptando y viviendo la voluntad de Dios en todo. En especial, lo vive cuando sufre, complementando en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Tengo un problema, bueno, lo vivo como ofrecimiento y como participación a la pasión de Cristo. Y eso es lo esencial en nuestra vocación bautismal. Lo demás será excepcional. Si me toca hacer un apostolado, será una consecuencia de mi vocación bautismal, pero no el fundamento. Y esto nos recuerda la doctrina del magisterio apoyada en la tradición y en la práctica desde sus inicios. El bautismo es la puerta de la salvación y nos hace realmente sacerdotes, es decir, ministros comunes de realizar la voluntad de Dios en todos los ámbitos de la vida. Y esto por obra y por las gracias de nuestro bautismo. Por eso vamos a terminar dándole gloria a Dios con una oración que sintetiza la identidad de Dios. La oración del Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,